Bienvenido a la lección número 4, el lenguaje oculto del mercado. En esta lección aprenderás que los mercados no se mueven libremente, sino que están condicionados por la exposición de los creadores de mercado de opciones, y cómo eso da lugar a la manipulación intencional. Antes de siquiera pensar en operar el Nasdaq o el S&P 500, necesito que entiendas algo que nadie te dice en los cursos tradicionales. El precio que ves en tu gráfico no lo define la oferta y la demanda directa del activo. Ese mundo ya no existe. Lo que realmente mueve el mercado hoy, y no exagero, es el mercado de derivados. Opciones sobre índices, sobre ETFs, sobre futuros. Eso es lo que está detrás de cada vela que ves formarse. Y si no estás mirando eso, entonces no estás mirando el mercado real. Estás operando una sombra. Te lo pongo así. Si hoy tú estás analizando el precio del S&P o el Nasdaq, solo estás con líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci o cruces de medias móviles, estás compitiendo contra instituciones que mueven miles de millones sabiendo exactamente cuánto riesgo está acumulando el market maker en cada nivel de precio. Ellos no solo ven el gráfico, ellos ven el posicionamiento institucional, ven el flujo. Y lo peor es que mientras tú ves un breakout, ellos ven cobertura de gama. Tú ves una vela envolvente, ellos ven que se vencieron contratos de opciones que obligan al dealer a girar su delta. Esto no es teoría, esto es matemáticas, y te lo voy a demostrar. Hoy el volumen total de acciones en el mercado spot, lo que podrías llamar la bolsa tradicional, es inmenso. Se transaccionan cientos de miles de millones de dólares al día. Pero cuando miras el mercado de derivados te das cuenta que eso no es nada. Un solo día de vencimiento de opciones, los llamados OPEX, puede mover más de 40 millones de contratos solo en opciones sobre índices y ETF. Y no estamos hablando de traders retail, estamos hablando de cobertura institucional, flujos automatizados, reequilibrios de portafolio, ajuste de delta y de gamma que se tienen que hacer sí o sí. Por ejemplo, el SPX, que son las opciones sobre el índice SP 500, mueve diariamente más de 1 millón de contratos y cada contrato representa una exposición de 100 acciones. Es decir, hablamos de volúmenes que superan el trillón de dólares en exposición nacional. Y eso solo es en el SPX. Súmale el QQQ, súmale las opciones sobre futuros del Nasdaq o el IS y entenderás por qué digo que el precio lo decide el derivado y no el gráfico. Y ahora te pregunto, ¿quién crees que tiene la ventaja? ¿El trader que solo mira velas, soportes y resistencias o el que está viendo cómo están posicionando los dealers? ¿Cuánta gama están absorbiendo? ¿Qué vencimientos están por activarse? ¿Y qué zonas del mercado son más peligrosas por la precisión de la cobertura? Tú decides desde qué lugar quieres operar, pero si no entiendes cómo afectan las opciones al precio, entonces lo que estás viendo en tu gráfico es un eco, no el origen. Parte 1. Las opciones, el juego invisible del market maker. Para entender por qué las opciones mueven el mercado, primero tienes que entender qué es una opción. Una opción es un contrato, un derivado. Eso significa que no tiene valor propio, sino que deriva su valor de otro activo. Ese activo puede ser una acción como Apple, o un ETF como el QQQ, o un índice como el SP 500. Una opción te da el derecho pero no la obligación de comprar o vender ese activo a un precio fijo a una fecha determinada. Existen dos tipos: las calls, que apuestan a que el precio subirá, y las puts, que apuestan a que el precio bajará. Hasta ahí todo suena simple, pero lo verdaderamente interesante comienza cuando nos preguntamos, ¿quién está al otro lado de esta operación? ¿Quién te vende esa opción cuando tú decides comprarla? Generalmente, el que te la vende no es otro trader como tú, es un market maker. Empresas como Citadel Securities, Jane Street o Virtu tienen la responsabilidad de proveer liquidez al mercado. Su trabajo es que siempre haya alguien dispuesto a comprarte o venderte una opción, pero eso tiene un precio. Cuando un market maker te vende una opción, está asumiendo un riesgo. Si tú compras una call esperando que el QQQ suba y efectivamente sube, tú ganas, pero el que te la vendió pierde. Y el market maker no puede permitirse quedarse expuesto y perder. Por eso desde el momento en el que te vendes opción, empieza a cubrirse. Esa cobertura no es opcional, es automática. Se llama Delta Hedging y consiste en comprar y vender el activo subyacente para equilibrar el precio que implica haberte vendido esa opción. Y aquí es donde el juego se vuelve complejo. Porque si suficientes traders compran opciones en una misma dirección, el market maker se ve obligado a cubrir una posición cada vez más grande en el mercado real. Y eso a su vez mueve el precio. Así como el flujo de opciones no solo anticipa el movimiento del precio, muchas veces lo provoca. Y por eso, en análisis técnico ya no basta. Un trader técnico mira el gráfico. Un trader profesional mira el gráfico, pero también ve el flujo de opciones.
el posicionamiento del market maker y las coberturas que van a activarse si el precio llega a ciertos niveles. Porque entiende que el movimiento no nace de un patrón visual, nace de un desequilibrio de riesgo, y ese riesgo está en los contratos, en las opciones, no en las velas. Parte 2. El delta hedging y el verdadero motor del precio. Entonces, ya sabes que cuando compras una opción, alguien más tiene que vendértela, y que casi siempre ese alguien es un market maker. Pero no solo una operación más. Para el market maker, cada contrato que vende es una bomba de tiempo que debe desactivar al instante. ¿Cómo lo hace? Con una técnica llamada delta hedging. El delta hedging es el mecanismo con el cual un creador de mercado se cubre del riesgo de haberte vendido una opción. Imaginemos lo siguiente. Compras una call del QQQ con strike en 430 que vence en 5 días. Estás apostando a que el Nasdaq subirá. Quien te la vende, probablemente un market maker, no puede darse el lujo de esperar a ver si tenía razón. Desde el momento en el que ejecutas la compra, él empieza a cubrirse. Pero ¿cómo lo hace? Cada opción tiene un valor llamado delta. Ese delta mide cuánto se mueve el precio de la opción cuando se mueve el precio del activo subyacente. Pero también te dice otra cosa, la probabilidad implícita de que la opción termine in the money al vencimiento. Por ejemplo, si tu call del QQQ tiene un delta de 0.30, eso significa que hay un 30% de probabilidad de que expire con valor. Y significa también que por cada contrato que compraste, el market maker necesita comprar 30 acciones del QQQ para cubrirse. Sí, comprar acciones reales, en el mercado real, con dinero real. Y si no es una call y es una put, entonces vende. Y si tú compraste 10 contratos y cada contrato representa 100 acciones, entonces el market maker tiene que comprar 300 acciones reales para cubrir su riesgo. Y ahora viene lo poderoso. Si el precio empieza a subir, el delta también sube. Y eso obliga al market maker a comprar más acciones para mantener su cobertura. Es un ciclo. Mientras más sube el precio, más acciones debe comprar. Y mientras más compra, más sube el precio. Y mientras más sube, más cobertura necesita. A eso se le llama gamma squeeze. Una fuerza invisible que empuja el mercado hacia arriba. No porque entren más compradores, sino porque el market maker está obligado a comprar por riesgo matemático. Lo mismo sucede en el otro lado con los short squeeze. Si muchos traders están en corto, el precio empieza a subir, se ven obligados a recomprar para no quebrar. Ese rebalanceo masivo hace que el precio explote hacia arriba. Pero en el caso del delta hedging, el movimiento no es emocional, no es pánico, es pura necesidad estructural. Por eso entender el delta hedging te da una ventaja brutal, porque mientras el trader técnico está viendo una vela de fuerza, tú estás viendo una obligación mecánica de cobertura y sabes que si sigue entrando volumen de calls fuera del dinero, en el market maker no tendrá opción, tendrá que seguir comprando. Y ahí es donde los traders institucionales encuentran su ventaja y donde tú como retail puedes empezar a pensar como ellos. Parte 3. Open Interest, OPEX y Gamma Exposure, donde el precio se atasca o explota. Cuando un trader retail ve que el mercado está en rango o no rompe un nivel clave, lo primero que piensa es que falta volumen o los compradores están dudando, pero ese no es el verdadero motivo. Muchas veces el precio no se mueve o se mueve explosivamente, no por lo que los traders están haciendo con sus órdenes activas, sino por lo que ya hicieron días o semanas antes, y lo que eso obliga a los market makers a hacer ahora. Aquí entra el juego el Open Interest. El Open Interest no mide la cantidad de contratos que se están negociando en este momento, mide cuántos están abiertos, cuántos contratos hay vivos en el mercado esperando a ser liquidados, ejercidos o vencidos. Y es ahí donde empiezas a ver las verdaderas zonas de congestión, donde se concentran miles o incluso millones de contratos abiertos sobre ciertos strikes. Esos niveles no son casuales, son zonas donde los participantes más grandes del mercado, fondos, bancos institucionales, market makers, tienen exposición, tienen dinero comprometido. Ahora suma a esto los días de vencimiento de opciones, los famosos OPEX, Option Expiration, cada tercer viernes del mes, y especialmente los vencimientos trimestrales. El mercado entra en una tensión máxima, porque llega el momento de decidir si esos contratos ganan valor, se diluyen o simplemente expiran en cero. En estos momentos, los market makers que han estado vendiendo opciones todo el mes tienen que ajustar sus coberturas con base en la proximidad del precio al strike. Y ahí es donde entra el juego el Gamma Exposure. Si un market maker vendió opciones y está cerca de un strike con muchísimo open interest, su riesgo se dispara. Si el precio se mueve demasiado en esa zona,
Para defenderse, tiene que cubrirse, comprando o vendiendo el subyacente según sea el caso. Pero lo importante es esto. Ese ajuste no es una decisión emocional, es una obligación estructural. Y esas obligaciones crean zonas claras de comportamiento. Si el market maker está largo de gama, su cobertura es estabilizadora. Cada movimiento del precio lo obliga a actuar en contra del movimiento aplastando la volatilidad. Resultado, rango, lateralización, frustración para el trader que espera el breakout. Si está corto de gama, su cobertura es amplificadora. Cada tick a favor del movimiento lo obliga a perseguirlo, generando aceleración. Resultado, explosión del precio, squeeze, breakouts en retroceso. ¿Y cómo sabes en qué zona ocurre cada cosa? Estudiando el mapa de gama. Al observar cómo está distribuida la exposición gamma de los dealers en los strikes más cercanos, puedes anticipar con alta probabilidad dónde se va a reprimir el precio, zonas de pinning, y dónde hay potencial para una expansión violenta, zonas de cambio estructural de gamma. Esto no tiene que ver con RSI, ni con si hay una vela envolvente o una divergencia. Tiene que ver con matemática estructural, con contratos, con ajustes forzados por reglas internas de cobertura. Y cuando combinas esa lectura con el calendario de vencimientos, sabiendo que en la semana del OPEX hay rebalanceos masivos y ajustes de gama significativos, puedes estar no solo en el trade correcto, sino en el momento correcto. Así es como operan los DEX profesionales. No estás viendo si la media móvil 20 cruza la de 50. Estás viendo si el strike 5000 del SPX tiene 300,000 contratos abiertos y si hay riesgo de pinning para defender esa zona. Y esa defensa no es psicológica, es una defensa por diseño. El market maker no quiere que el precio se dispare porque perdería millones y si lo hace está obligado a comprar en pánico y ese pánico se convierte en la explosión que tú puedes surfear si estás leyendo el mapa correctamente. Entonces, la próxima vez que veas que el precio congelarse en un nivel, no lo llames resistencia, llámalo por su nombre, nivel máxima de exposición gamma. Una trampa estructural donde la mayoría se queda esperando el movimiento mientras el dealer solo quiere que el tiempo pase y esos contratos mueran. Y cuando lo entiendas, vas a dejar de pelear con el mercado, vas a empezar a operarlo con él. Parte 4. Time Decay, el juego silencioso del desgaste. Hay algo profundamente contradictorio en el mundo de las opciones. El día más volátil es también el día en que tus opciones más se deshacen. La mayoría de los traders que entran al mercado en los viernes de vencimiento, en los días de OPEX o en las sesiones donde los contratos están por expirar, piensan que van a encontrar una mina de oro. Hoy es el gran movimiento, hoy se rompe el nivel, hoy hay datos, hoy explota la volatilidad, dicen. Pero lo que no entienden, porque nadie se los explicó, es que esa misma explosión de volatilidad es un arma de doble filo que mata lentamente a todo el que no entienda cómo funciona el time decay, también llamado theta. Para explicártelo de forma sencilla, imagínate que compras una opción call sobre el QQQ con un strike en 460 y pagas $1.50 por el contrato. El valor, 1.50, no es lo que pagas en total. Cada contrato de opción representa 100 acciones. Así que cuando compras ese call estás pagando en realidad $150. A ese dinero se le llama prima. Pero esa opción vence hoy y tú entras a las 11 a.m. porque ves un patrón técnico, una línea de tendencia, un volumen interesante. El problema es que el tiempo no está de tu lado. Al contrato que compraste tiene valor solo si el precio sube por encima del strike rápidamente y se mantiene ahí. Supongamos que QQQ sube, pero no llega a tu strike 460 y solo sube hasta 459.80. ¿Ganaste? No. Perdiste casi todo. ¿Por qué? Porque cada minuto que pasa esa opción pierde valor. No por el movimiento del precio, sino porque el contrato está muriendo, literalmente muriendo. A eso se le llama theta. A las 11 a.m. valía 1.50. Al mediodía quizás unos 85 centavos. A la 1 apenas 40 centavos. Y para las 3:30, cercano al cierre, incluso si el QQQ llegara a tu strike en 460, puede que esa opción apenas valga unos centavos o nada, porque ya no hay tiempo. Ya nadie quiere ese contrato. Es basura financiera, papel mojado. Eso es time decay y se vuelve exponencial en las últimas horas de vida del contrato. Ahora lo interesante no es lo que pasa a ti como trader. Lo que pasa en la estructura del mercado es lo que realmente importa. Imagínate miles de traders como tú comprando opciones que van a morir en cuestión de horas.
miles de contratos que los market makers vendieron y que ahora están a punto de expirar. Aquí es donde entra el segundo actor, el dealer. El dealer es quien te vendió esa opción, pero él no puede quedarse mirando. Él tiene una exposición delta de esas opciones. Tiene que cubrirse. Y a medida que el tiempo avanza, su cobertura también se ajusta. Si tus opciones están en riesgo de expirar sin valor, él empieza a liberar cobertura. Ya no tiene que estar tan comprado o vendido en el subyacente. El delta de esas opciones baja y él ajusta su portafolio. Esto produce un fenómeno que muy pocos entienden. Hay sesiones en las que parece que el mercado se apaga después de la 1 o 2 de la tarde, no porque no haya interés, no porque ya haya acabado la volatilidad, sino porque las opciones ya están vacías, se agotaron, murieron, y cuando mueren, muere el flujo que las alimentaba. El dealer ya no tiene por qué correr a cubrirse. Los traders ya no tienen incentivos para entrar, y el precio queda colgando en tierra de nadie. Ese efecto se llama pinning y el precio queda fijado alrededor de un strike de gran interés abierto, porque ahí es donde el menor número de personas pierde. Es el cementerio de las opciones y pasa todos los viernes, todos los días de OPEX y pasa los días de vencimiento de 0DTE. Lo más irónico de todo esto es que el día en el que el precio más se mueve es también el día en el que más traders pierde dinero, porque compran opciones justo cuando el reloj está en su contra, porque no entienden que la prima no vale por lo que puede pasar, sino por el tiempo que queda para que pase, y porque cuando el tiempo se acaba no hay redención. El mercado no premia al que tenía razón, premia al que llegó primero, y eso en el mundo de las opciones puede significar una diferencia de minutos. Parte 5. 0DT, el corazón de la volatilidad moderna. Durante décadas, los traders institucionales usaron las opciones como herramientas para cubrir riesgos, ejecutar estrategias complejas o especular sobre eventos futuros. Estas operaciones generalmente se construían con contratos que expiraban en semanas o incluso meses, y su impacto sobre el precio diario era, por lo general, moderado. Eran operaciones estructuradas con tiempo para desarrollarse, pero el mercado cambió, y cambió radicalmente. Hoy la mayor parte del volumen de las opciones no está en contratos de 30 a 90 días, ni en estructuras complejas. Están en opciones que vencen el mismo día, las famosas 0DT. ¿Qué significa esto? Que cada mañana, cuando abre el mercado, miles de millones de dólares fluyen hacia contratos que desaparecen al cierre de este mismo día. Contratos con una vida útil de 6 horas. Contratos diseñados para vivir y morir en el mismo intradía. ¿Por qué esto es tan disruptivo? Porque la lógica tradicional de mercado basada en fundamentos o patrones gráficos queda desplazada por una nueva dinámica, la presión del posicionamiento que debe resolverse hoy mismo. El trader que compra una opción a 90 días no genera urgencia. Sí, el market maker que la vende debe cubrirse, pero lo hace con calma, ajustando su posición, poco a poco en función del movimiento del subyacente. No es una amenaza inmediata. En cambio, el trader que compra una 0DT a las 10 a.m. obliga al market maker a cubrirse en ese mismo instante, porque el tiempo se acaba, en horas, no hay margen para esperar. Y como ya sabemos, el proceso de cobertura, el famoso delta hedging, si vendes una call, compras el subyacente. Si vendiste una put, necesitas venderlo o cubrirlo de otra forma. El resultado es que los market makers se conviertan en compradores o vendedores agresivos, no porque quieran mover el mercado, sino porque no tienen otra opción. ¿Qué tan importantes son hoy? Más importante que todo lo demás. Actualmente, en sesiones normales, más del 40% del volumen total de opciones negociadas corresponde a los contratos 0DTE. En días de alta volatilidad o eventos económicos, ese número supera el 50% fácilmente. En comparación, las opciones de 30, 60 y 90 días no representan ni una fracción del volumen intradía. Tienen otro propósito: cobertura estructural, estrategias condicionales, seguros de cartera, pero las 0DT son puro juego intradía, y donde hay volumen hay movimiento, y donde hay expiración inmediata hay urgencia de cobertura. Por eso, hoy en día, la mayoría de los movimientos violentos, giros bruscos y rupturas falsas no tienen su raíz en una noticia, sino en cómo los market makers están gestionando el riesgo de los contratos 0DT que tú estás viendo. El enemigo silencioso, el time decay, ahora súmale otro elemento: el paso del tiempo. Toda opción pierde valor con el tiempo, eso ya lo sabes, pero las 0DT no pierden valor gradualmente, pierden valor como un paciente en paro cardíaco. A las 9:30 am pueden valer $3, a las 10:30 1,80,
al mediodía tan solo 90 centavos y para el cierre puede estar en tan solo 10 centavos aunque el precio del subyacente apenas haya cambiado. ¿Por qué? Porque lo único que sostiene el valor de esas opciones es la probabilidad de que el precio llegue al strike antes de que muera. Y cada minuto que pasa, esa probabilidad cae en picada. Este proceso de muerte acelerada, llamado theta, se vuelve una tortura para quien compra sin entender. Pero para el market maker que vendió esa opción, es un arma poderosa. Si logra mantener el precio lejos del strike hasta que el contrato se evapore, se queda con toda la prima. Pero si el precio se acerca y entra dinero, si hay muchos compradores de golpe, entonces el riesgo aumenta exponencialmente y el market maker tiene que ajustarse brutalmente. Y ahí es donde va esos movimientos explosivos de 100, 200, 300 puntos en el Nasdaq sin ningún motivo aparente. No son traders entrando por pánico. Es el sistema entero ajustando posiciones para no perder millones en cuestión de minutos. Y entonces, las opciones más a largo plazo, en términos de dirección intradía ya no importan tanto. Sí, siguen existiendo, sí, siguen formando parte del paisaje del mercado, pero su impacto diario es marginal porque el delta se mueve más lento, el time decay es menor, el volumen se reparte entre muchos strikes y fechas. Un call con 30 días por vencer en el strike 4700 del S&P puede tener mucho volumen, pero una call 0DT en ese mismo strike con 200,000 contratos abiertos y venciendo hoy es la que tiene el dedo en el gatillo del mercado. Conclusión, las 0DT no son una moda, son el motor del mercado moderno, una bomba de tiempo que se activa cada mañana y que determina si el precio sube o baja o se queda atrapado en una jaula invisible. El que no entienda esta dinámica está condenado a ver velas inexplicables, movimientos irracionales y patrones que dejaron de funcionar. Pero el que aprende a leerlas y comprenderlas cómo afecta el comportamiento de los market makers descubre el mapa oculto de la sesión, un mapa que no está en TradingView. Parte 6. ¿Qué hago con todo esto si opero futuros del Nasdaq o del S&P 500? Hasta ahora has aprendido cómo funciona la estructura profunda del mercado, las opciones, los market makers, el time decay, la 0DT, los flujos de cobertura, la presión del tiempo, la simetría del riesgo. Pero surge una pregunta crucial. ¿Cómo se traduce todo esto a una estrategia concreta si yo opero los futuros del Nasdaq, el mini NQ, o del S&P 500, el mini IS? La respuesta es simple, pero profunda. El flujo de opciones dirige la acción y los futuros son el campo de ejecución de esa cobertura. Lo que estás a punto de entender no es una estrategia más, es una metodología profesional basada en la estructura institucional del mercado, una forma distinta de ver los movimientos del precio y sobre todo una forma inteligente de operar con ventaja. Número 1. El verdadero actor detrás del movimiento, el market maker. Cada vez que un cliente compra una opción call o put, un market maker tiene que tomar el lado contrario de esa operación. Pero los market makers no apuestan. Su función es proveer liquidez, no tomar riesgo. Entonces, ¿qué hacen cuando venden una opción? Se cubren. Esa cobertura se llama delta hedging. Ajustan su exposición al movimiento del subyacente. Y cuando el subyacente es S&P 500 o Nasdaq 100, la herramienta ideal para la cobertura es el futuro. Un ejemplo claro, un cliente compra 5,000 calls del SPX con un strike en 5,300 que vencen hoy. El dealer las vende, pero ahora tiene una posición corta en calls. Para cubrirse necesita comprar delta y lo más eficiente es comprar el futuro del SP. Y esa compra no es especulativa, es forzada, tiene que hacerla aunque no quiera. Eso crea un flujo que no depende de un patrón técnico ni de una noticia. Depende del desequilibrio en el libro de opciones y tú, como operador de futuros, puedes posicionarte del lado del dealer, anticipando el flujo antes de que entre. El vencimiento define la velocidad del 0DT versus opciones a 30 días. No todas las opciones afectan igual al mercado. Una opción que vence en 3 meses tiene un perfil de riesgo distinto a una que vence hoy. Su sensibilidad al movimiento del subyacente, su delta, y más importante aún, su sensibilidad al paso del tiempo, su theta, son completamente diferentes. Aquí la clave. Las opciones 0DT exigen cobertura inmediata. Si el precio del índice se mueve y se acerca al strike, el market maker no puede esperar. Tiene que ajustar su cobertura en el momento, porque el tiempo se acaba. La opción vence hoy. En cambio, si la opción vence 60 días, el dealer puede absorber temporalmente esa exposición. No necesita reaccionar de inmediato, no hay presión. ¿Cuál de estas opciones mueve el mercado intradía? La que vence hoy.
Por eso, las 0DTE se han convertido en el actor principal del mercado actual, no por volumen, sino por urgencia, no por interés abierto, sino por obligación estructural de cobertura inmediata, y esa cobertura nuevamente ocurre en el futuro del índice. Número 3. El time decay. No es un detalle, es una fuerza de presión invisible. El paso del tiempo no es solo un dato técnico que afecta al comprador de la opción, es una presión asimétrica que acelera decisiones en todos los participantes del mercado. ¿Qué significa esto para ti como trader de futuros? Cuando una call 0DTE empieza a perder valor por el time decay, el dealer ajusta su delta. Si la opción se vuelve inservible, out of the money, y sin probabilidad de recuperarla, el dealer deja de cubrirla. Esto significa que revierte su cobertura previa. Sí, antes compró futuros, ahora puede venderlos. Ese flujo crea movimientos súbitos, que no responden a ninguna lógica técnica tradicional, pero tú puedes verlos venir, porque sabes leer el trasfondo. Una opción que está muriendo le dice al dealer que su hedge ya no es necesario y el dealer actúa. Número 4. ¿Cómo usar todo esto en tu trading del mini IS o NQ? Aquí es donde un operador profesional toma ventaja real. Tú no necesitas operar opciones. Tú operas donde se ejecuta la cobertura de esas opciones, en los futuros del índice. Pero sí necesitas entender qué tipo de opciones están activas hoy, dónde están los strikes más relevantes, qué vencimientos dominan el flujo, dónde puede entrar o salir la cobertura. ¿Cómo se traduce esto en un mapa operativo? Si muchas calls CRDT en 18.500 en QQQ y el precio se acerca, prepárate. Si entran in the money, el dealer tendrá que comprar NQ rápidamente. Si el SP se acerca a un strike con muchos puts 0DT abiertos, por ejemplo, en 5.250 y el precio cae, el dealer puede necesitar vender y es para comprar su delta negativo. Si una zona de calls está a punto de morir por el time decay y el precio no lo alcanza, el dealer empieza a deshacer la cobertura compradora y el precio puede girar rápidamente. Tú no reaccionas a las velas, tú reaccionas a la estructura de cobertura que se activa o se desmonta en tiempo real. Esta es la base de la metodología profesional. Lo que has aprendido hasta ahora no son piezas sueltas, es un sistema integrado de compresión del mercado. El market maker es el actor más importante porque responde al flujo de opciones. Las opciones 0DT concentran la urgencia y crean la presión intradía más poderosa. El time decay y el gamma determinan cuánto y cómo debe cubrirse, y esa cobertura se ejecuta en los futuros. Tú puedes operar en el campo donde ocurre esa cobertura, con lectura institucional y no con indicadores. No necesitas adivinar la dirección, necesitas entender qué está desbalanceado, por qué y cómo se va a cubrir. Eso es operar con ventaja real, eso es operar futuros como lo hacen los que están dentro del sistema. Parte final. ¿Dónde encuentro estos datos y qué hago ahora con esta verdad? Aquí es donde pasamos de la teoría al verdadero cambio de mentalidad, porque ya no puedes volver a ver el mercado igual. Después de todo lo que has aprendido sobre el rol de los market makers, la estructura del posicionamiento institucional, la lógica detrás del gamma, del theta, del tita, lo que sigue no es operar más, ni operar más rápido, es operar con inteligencia, y para eso necesitas herramientas reales, no suposiciones ni líneas imaginarias en un gráfico. ¿Dónde consigues estos datos? Hay plataformas diseñadas especialmente para revelar lo que los creadores de mercado están haciendo y lo que los grandes fondos están moviendo. SpotGamma, la referencia más importante del mundo para entender los niveles clave de opciones del SPX y el QQQ y sus implicaciones en los futuros. Aquí verás con claridad los muros de gamma, zonas de compresión, expansión y el posicionamiento institucional día a día. QuantData, flujo en tiempo real de opciones con desglose por strike, expiración, tipo de comprador y órdenes grandes. Si alguien mete $5 millones en puts 0DT, lo vas a ver y lo vas a entender. Bookmap o Atlas muestra visualmente cómo el mercado se mueve en función del order book y zonas donde los market makers tienen que cubrir. Verás en tiempo real cómo los futuros rebotan, explotan o frenan, no por resistencia, sino por necesidad de cobertura. En Minds of Markets te enseñamos cómo interpretar estos datos, porque una cosa es ver números y strikes, y otra muy diferente es leer el flujo de opciones como si fueras de Goldman Sachs. ¿Por qué esto lo cambia todo? Porque por primera vez entiendes quién está detrás, del otro lado, quién necesita que el precio vaya a cierto nivel, quién está cubriendo, quién está atrapado, quién está ganando dinero con que tú sigas creyendo en líneas de tendencia y doble suelo. Esto no es un juego de figuras, es un juego de estructura, y la estructura la moldean los derivados. Si estás operando futuros del SP o del Nasdaq sin entender el flujo de opciones del SPX y el QQQ, estás entrando en una guerra sin saber por qué el enemigo dispara.
Esta lección no era solo sobre opciones, era sobre el modelo mental de los profesionales. Y ahora que lo sabes, no puedes volver atrás. Lo que sigue es entrenarte con los que sí saben, con los que sí lo usan, con una comunidad que no está operando por emoción, intuición o fe, sino por datos, lógica, estructura y criterio real. En Minds Markets te damos acceso a esa visión, te damos las herramientas y te formamos para que construyas tu propio sistema basado en cómo realmente funciona el mercado, no para que dependas de nosotros, sino para que algún día tu nivel sea tan alto que puedas convertirte en un trader mental, técnico y profesional. Porque después de esta lección, ya no eres un trader común, ahora sabes dónde mirar, sabes qué mueve el precio y sabes que el verdadero poder no está en predecir, sino en leer el mapa. Bienvenido a la parte más seria del juego. ¿Te gustaría seguir aprendiendo? Porque esto apenas comienza.